convierte no solamente en la vida de él, pero también en la vida de sus hijos y en la casa completa. Todos van a sufrir. En esta noche vamos a ver el efecto. We're going to see the effect, the total effect of what happens when a parent, I say father, but I mean parent, when a parent does not do what God called them to do. You're supposed to have a relationship with God, and out of that relationship, you're not supposed to tell your children you have a relationship with God. You're supposed to show your children to have a relationship with God. Los padres tienen que tener una relación con Dios, y a través de esa relación con Dios, los padres no le dicen a los niños, tenga una relación con Dios. El padre por su ejemplo le enseña a sus hijos. Entonces no diciéndole, pero por el ejemplo. Los hijos siempre por el ejemplo. Tiene que enseñarle. Te voy a enseñar cómo buscar de Dios. Te voy a enseñar cómo orar. Te voy a enseñar cómo leer la palabra. Te voy a enseñar cómo ser fiel con los diezmos y ofrendas. Cómo ser fiel a ir a la iglesia. Todas estas cosas son importantes, o deben ser importantes para los padres y también para los hijos. No puede ser una o menos. Tiene que ser todas. Todo es un paquete. Todo viene junto. No le podemos enseñar un poquito de algo y no enseñar de otro. Tiene que enseñarle de todo. Los niños tienen que aprender. Y el mejor maestro no es el pastor. Eres tú, padres. You are the greatest example that your children are going to have. You are the leader, but you also are the example of teaching your children to pray, teaching your children to read the Word of God, teaching your children to be faithful with the tithes and offerings, teaching your children to come to church. These are very important things that we do, but we have to be an example to our children. In the book of Samuel, chapter 4, is from chapter 1 to 4, we find a father who is a high priest, who was the representation of God here on earth, and he was in charge of leading the people to the presence of God. He was one that would speak to God for the people, but he also speak to the people for God. That's what you do, parents. You speak to God for your children, but then you also speak to your children from God. Now, when we hear the story of Eli, we always remember of Eli in chapter 1 when he rebuked Hannah, and we wonder why he rebuked his sons. Why pay attention to somebody else's house when you're not paying attention to your house? Pay attention to your house first. Stop complaining about others that they do or don't do. Make sure that you are right with God first. Make sure that your children are right with God. So here we have a man, a priest who did not fulfill his calling. And we have a lot of those in the church. ¿Verdad que sí? Tenemos muchos padres que no son comprometidos con Dios, y al ser no comprometidos con Dios, los hijos sufren, la casa sufre. Vemos aquí un padre que está más interesado en lo que otros hacen y no en lo que sus hijos hacen. Hay muchos que son así, muchos que siempre tú lo escuchas hablando de los otros, pero no hablan de los de ellos. Aquí te enseña que cuando tú empiezas a hablar de los otros, esté seguro que tu casa esté en orden primero. Que tu casa esté en orden primero. Y aquí en esta historia, estos capítulos, 4 capítulos, encontramos a un sacerdote que no puso orden en sus hijos. Y en el capítulo 4 de Samuel vamos a ver el afecto de no poner orden en sus hijos. Estaba leyendo un comentario hoy de que fue la falla de este profeta, este sacerdote. La falla es que no le enseñó a sus hijos a poner a Dios primero. Jesús lo dijo bien claro en Mateo capítulo 6.
23, donde primero busca el reino de Dios. Primero, sobre todas las cosas. Y Padre, la pregunta que te voy a hacer, ¿estás tú siendo ese ejemplo? ¿Estás tú poniendo primero a Dios sobre todas las cosas? ¿Le estás enseñando a tus hijos que Dios es primero en tu vida? Para que él o ella o ellos reconozcan que esto es importante para ti y también debe ser importante para ellos. Primera de Samuel capítulo 4 es triste porque aquí se ve el efecto. Samuel chapter 4, we find the full effect of what happens. I'm going to have Pastor Dora, she's going to read chapter 4 of 1 Samuel, verse 21. But before she reads in Spanish, this word that she's about to introduce to us in Spanish and I'm in English, I remember back in New York City, Redemption Ministry. When Redemption Ministry was about to take over a building that they still have, the pastor that was there wrote in big letters, Inchabog. He wrote Inchabog. When we walked into the church, we saw big letters in the altar, Inchabog. We didn't know, well, I didn't know what that meant until the pastor told us it means the Lord departed. The Lord is no longer here. I didn't hear about this word, always stuck to my spirit. This word has the other word. There's two words that stick to me. Think about in this one, and also in Matthew chapter 7:21. Remember, Jesus said this. He said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Those words and Inchabog helps me to re-examine my life, to question my motives, to question my walk with God. If I'm doing this for the right reasons or I'm doing this for anything else should not be, it should be for the right reason, which is to serve the Lord with all my heart, with all my soul. So with that, Pastor Dora, please read 1 Samuel chapter 4, verse 21. Primera Samuel capítulo 4, verso 21. Debe de... Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y no de su marido. ¿Continúa? That's it. The book of Samuel. Vamos a empezar un poquito a regresar porque tenemos que llegar ahí. ¿Qué fue lo que pasó con esa esposa, esa madre que estaba Yolu y llamó al hijo Inchabog? Ichabod. Ichabod significa la presencia de Dios se apartó de aquí, ya no está aquí. ¿Qué madre va a llamar a sus hijos, a su hijo Inchabog? La presencia de Dios no está aquí. La madre tenía que ver, la madre tenía que observar que algo estaba pasando en el pueblo, en su esposo, en su suegro, para que ella, lo primero que salió de ella fue lumbrar que Dios se ha apartado de aquí. No sé si ustedes se les paran los pelos cuando escuchan que la presencia de Dios no está aquí. Imagínate tú, como dijo Jesús, apártate de mí porque tú nunca me conociste, pensando que tú estás con Dios, vinieron a la iglesia pensando que tú estás con Dios, y a fin reconocer que Dios te dice, apártate porque tú nunca estuviste conmigo, nunca tuviste relación conmigo. Y eso debe de levantar tu espíritu esta noche para cuestionar tus motivos. ¿Por qué tú buscas de Dios? ¿Por qué son las razones que tú buscas de Dios? Aquí se encuentra esta mujer, madre, va a ser, llamando a su hijo el peor nombre que se encuentra en la Biblia. Dios se ha apartado de aquí. Yo creo que ninguna madre, ningún padre, ninguna casa, ninguna iglesia te quería o quiere escuchar que Dios se ha apartado de ahí. Pero aquí en este libro, 1 Samuel capítulo 4, hay unas cadenas de eventos que pasó para llegar a ese punto esa madre.
Y eso es lo que Dios quiere enseñarles a ustedes a través de estas prédicas, que hay cadenas, hay cosas que hacemos y no hacemos, que podemos apartar la presencia de Dios en nuestras vidas, apartar la presencia de Dios en nuestros hijos, apartar la presencia de Dios en nuestras iglesias. La primera cosa que tenemos que entender es que ellos, el papá, el profeta, nunca le enseñó a sus hijos cómo buscar o poner a Dios primero sobre todas las cosas. Los hijos no respetaban a Dios. Los hijos, de acuerdo al capítulo 1, eran sacerdotes también. Como hay muchos pastores en este día que solamente se meten a ser pastor por cualquier otra razón menos ser lo que Dios los ha llamado o traer a la gente a la presencia de Dios. Entonces se encuentra que los tiempos de antes y los tiempos de hoy son iguales. Los pastores muchos pastores de hoy están solamente por otras ideas, otras cosas que los motivan a ellos para tener una iglesia. Aquí vemos que todo esto se va a caer. La presencia de Dios no está ahí. Tú puedes estar en una iglesia y la presencia de Dios no está ahí. Solamente porque hay luces, solamente porque hay gente, hay un grupo bien lindo de oración y alabanza, no quiere decir que Dios está ahí. No quiere decir que Dios está ahí. Porque el diablo hace lo mismo. El diablo te puede traer gente, el diablo puede tener un grupito que puede alabar y glorificar a Dios bien lindo, un pastor que está allá predicando un mensaje lindo, pero está vacío, están vacíos, la iglesia está vacía. No hay presencia de Dios en ellos. Entonces esto nos revela a nosotros que nosotros, si no ponemos a Dios primero, sobre todas las cosas, nosotros nos vamos a encontrar un día vacíos también. Jesús lo dijo claro en Mateo capítulo 6, 33. Les dijo: buscar primero el reino de Dios, que significa es poner a Dios primero sobre todas las cosas, pero también te aseguro que todo lo que tú haces, o todo lo que tú haces, los motivos son para el reino de Dios, para que Dios se glorifique en tu vida y en tus hijos y donde quiera que tú vayas. Aquí se encuentra esta mujer, con un hijo que nació, en otra palabra, maldecido por la madre. Tú eres el causa de mi problema. Cada vez que te llamo, cada vez que digo tu nombre, me voy a recordar que Dios no está conmigo. Dios no está con nosotros. God is not with me. God is not with us. God departed from us. A chain of reactions that we have to look into to see what happened in the life of Israel at that time. And we have to go back to the book of Judges. In the book of Judges, we find another parent, husband and wife, that God gave them a son by the name of Samson. We're going to talk about him on Sunday, Samson. The parents were called to educate Samson in the things of God, which they did. They did. It was not that they didn't train Samson to be or know the Lord. They did. They did everything possibly they could have. They trained him in the ways of the Lord, expecting that if you train the child in the ways of the Lord, that they will not depart from it. But Samson took a wrong turn somewhere down the line. He wanted the Philistines. He wanted a woman from the Philistines. He liked the Philistines woman more than the Israelites woman, which was not permitted. Which is not permitted. So the book of Judges deal with God putting men in position to judge over the land, but they all failed. Each and every single one of them failed. So now he has, in the book of Samuel, he has a prophet, a high priest, that stands there interceding for God and for the people, and he also failed. Listen, every man and every woman in the Bible failed. The only one that did not fail was Jesus. Todos los hombres que tú escuchas en la Biblia, todos fallaron, todos. El único que no falló fue Jesús. Mira cada uno de ellos, cada una de ellas también, todos fallaron menos Jesús. Entonces Dios puso en el libro de Juez hombres que tenían la capacidad para gobernar el pueblo de Dios, pero todos fallaron. Sansón era uno que uno esperaba o tenía esperanza que por lo menos él, Sansón,
escogido. Los padres lo entrenaron bien, los padres le enseñaron a Dios, le enseñaron cómo orar, le enseñaron cómo buscar la presencia de Dios. Entonces la falla no fue de los padres, la falla fue del mismo hijo que no llegó a un punto donde a mí no me digan nada porque yo tengo mi vida y yo hago lo que yo quiera ahora. La falla no fue de los padres. Y hay padres que son fieles, hay padres que son fieles con Dios y con sus hijos y hacen todo posible para que sus hijos sigan los caminos correctos. Y muchos de esos hijos, tarde o temprano, van a coger una vuelta, una curva, pero van a regresar porque los padres fueron el ejemplo que se impactó a los hijos, se les quedó imprimido en sus corazones, que mi padre o mi madre, aunque las cosas estaban fuertes, las cosas estaban cayendo, ellos se pillaron un poquito, pero siempre regresaban a la presencia de Dios. Y los hijos, tarde o temprano, van a pasar por sus pruebas ellos mismos y se van a recordar el ejemplo que tú pusiste. Y se van a recordar mi mamá y mi papá cuando pasaban por tiempos difíciles. Ellos sabían orar, ellos venían y oraban, ellos venían y sabían cómo declarar, ellos sabían cómo levantar la palabra de Dios, ellos sabían cómo sacar a Satanás de la casa. Entonces mi padre y mi madre me enseñaron cómo ganar las batallas espirituales. La pregunta que le tengo que decir, padres cristianos, madres cristianas, le están enseñando a sus hijos cómo ganar espiritualmente las batallas. Hay cosas que no se pueden ganar con discusiones, con peleas físicas. Hay cosas que, está bien, me arrodillo. Quizás no me quiere escuchar a mí, pero me voy a arrodillar y le voy a preguntar desde allá arriba y que Él te hable a ti. Sansón fue un ejemplo de esos hijos que son rebeldes y le tienen que pasar, coger un camino demasiado fuerte y llegar a un punto que ya está o es esclavo del enemigo. Sansón, hablamos del domingo, pero aquí se encuentra que Elías era un padre que tenía que ser un ejemplo, no solamente por el pueblo, pero también por su casa, y estaba fallando grandemente. No sé, padres, madres, si su corazón brinca un poquito sabiendo si yo le pregunto o si Dios viene y le pregunta, ¿usted está haciendo bien un ejemplo para sus hijos? Él puede con cualquier otra, puede decir cualquier cosa, sí, yo llevo de escuela, sí, yo le enseño todas estas cosas que necesitan saber, pero espiritualmente está haciendo tú el ejemplo para tus hijos. Lo que ellos necesitan más de todas las otras cosas es que tú seas el ejemplo de Dios para ellos. Ahora se encuentra en capítulo 1, verso 2, la madre orando. Capítulo 1 se encuentra en 1 Samuel, la madre orando porque no podía dar luz, y le dije el domingo que Dios estaba esperando por el momento preciso para que el hijo se haga embarazada. Dios muchas veces te aguanta tu milagro porque hay cosas que tienen que pasar alrededor tuyo. Hay cosas que tienen que pasar en tu vida, hay cosas que tienen que pasar en la vida de otros para que llegue el punto en que cuando Dios te da ese hijo, Dios te da esa bendición, Dios te da esa promesa, que tú puedas en verdad aprovecharlo. Dios quiere que tú aproveches la promesa de Dios, Dios quiere que tú aproveches lo que Dios te está dando, lo que Dios te va a dar. Pero también Dios quiere que tú aprendas también a cuidar las cosas que te están pasando en tu vida, las cosas que están pasando en tu lugar, las cosas que están pasando con tus hijos, que tú puedas ver que Dios se va a glorificar, porque cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple, Dios es fiel para cumplir. La mujer estaba orando, el sacerdote vino, la arrepintió, y ahí empieza la rueda a caminar escrituramente en la vida de este hombre que arrepintió a Hannah. En el capítulo 2, vamos a ir rápidamente. El capítulo 2, el domingo abrimos, dice el verso 12, 1 Samuel chapter 12, 1 Samuel chapter 2, verse 12. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Ay, 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 ay. Now the word of God says, now the sons of Eli were worthless. Some of you may say, some of you verse may say, and the sons of Eli better
It says they were worthless men. They did not know the Lord. Pastor, please. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Glory to God. God is good, right? Glory to God. Let me give you one more. Let me give it to you. It said, and the sons of Eli in the New King James Version, and the sons of Eli were corrupted. They did not know the Lord. The sons of Eli, now the sons of Eli were the sons of Balaam, who knew not, they do not know the Lord. And they were worthless. They served a different God. They were corrupted. Everything negative that you could find outside of the house of the Lord, you found it inside the house of the Lord. Todo negativo. Estos hijos eran corruptos. Estos hijos no eran valor y servían a un Dios, que ese Dios que servían ellos era el mismo Satanás. Entonces, como un sacerdote tiene dos hijos y los hijos de él, delante de la cara de él, delante del pueblo de Israel, alababan y buscaban de Satanás? Dos hijos de un pastor, dos hijos de un sacerdote. ¿Cómo tú puedes vivir, tú siendo padre, tú siendo un ejemplo, y los hijos tuyos sirviendo a Satanás? Se encuentra aquí que estos hijos eran provocados, estaban llenos del espíritu de Satanás. El Satanás era el que los motivaba a ellos. Dice la palabra que no conocían a Dios. En la palabra no conocer, que no tenían relación con Dios. A ver, la pregunta, padres, tú que conoces a tus hijos bien, que dicen, yo conozco a mi hijo yo lo conozco, a mi hija yo la conozco, a mí no me puede mentir nadie. ¿Conoce tu hijo o tu hija si tienes relación con Dios, sí o no? Sé fiel, sé realista contigo mismo. No, mi hijo no tiene relación con Dios. Mi hija no tiene relación con Dios. Yo no lo veo a ellos leyendo la palabra, yo no lo veo a ellos orando. Yo para ir a la iglesia siempre tienen excusas, siempre están enfermos, siempre algo que está pasando, siempre cuando tengo que hacer con la cosa de Dios, no quieren. Estos son detalles, padres, que tus hijos no conocen o no tienen relación con Dios. Algunas veces veo padres que cogen los hijos por, pues antes era por el oído, tú vas para la iglesia, lo esforzaban para ir para la iglesia. Nunca se vio que los hijos, vamos a la iglesia hoy, papi, vamos a la iglesia hoy, vamos a la iglesia, abuela, vamos para la iglesia. No sé, antes era que los padres tenían que esforzarlos siempre para que venían a la iglesia. Ahora, padre, tú que eres, te encuentras haciendo lo mismo con tus hijos. Do you find yourself doing the same thing, forcing your sons and daughters to come to church? They have no relationship with God. They don't serve the Lord. They don't read the Bible. They don't pray. They have no time for God. They have time for everything else, but they don't have time for God. Those are signs that your child are not having a relationship with God. They're too busy for God, but they're too busy for their own little things. You know it. I know it. We could tell our children. We know our children. I can't judge your child, but you, the parent, you see your children every day. Does he or does not? You could tell. By the fruits, the Bible says, you could tell. Por los frutos tú los conoces. Mucha gente dice, por los frutos los conozco, está hablando de la gente de afuera, lo que viene a la iglesia. No, también habla de tus hijos. Por los frutos yo los conozco. Mi hijo está o mi hijo no está con Dios. Y si no está con Dios, esta palabra te está reprendiendo, te está levantando. Si tú sigues así, lo que menos así, tú vas a tener problemas con tu hijo. Quizás no ahora, pero más tarde, tu hijo va a estar debajo del control de Satanás. Y muchos padres dejan a la iglesia para rescatar a los hijos. Gloria a Dios. Si hacen su trabajo ahora, si lo hacen primero buscando la presencia de Dios, entonces se van a evitar problemas más tarde. ¿Cuánto quiere? Yo soy uno que me gustaría, mi esposa también, yo sé que mucho me gustaría, si lo tengo que aprender, lo que aprendo ahora, que yo sé que más tarde no va a tener ese problema.
Es como cuando tú vas a guerra. Tú no puedes dejar a tu enemigo vivo porque ese mismo va a venir más tarde y te va a buscar para matarte. Gloria a Dios. God is good. Now, one of the reasons why 1 Samuel is Eli was in disobedience with God. And disobedience will get you or open the door for Satan to come in. Eli estaba no obedeciendo a Dios. Al no obedecer a Dios, le abre la puerta al enemigo para que entre en tu familia, en tu casa. Gloria a Dios. Sabemos que si nosotros estamos fielmente obedeciendo a Dios, no religiosamente, no sacrificialmente, pero obedeciendo a Dios, sabemos que Dios te va a cubrir, te va a proteger. Porque también sabemos que cuando no obedecemos a Dios, la cobertura, no Dios, tú mismo la sacas, tú mismo la quitas. No que Dios te la quiere quitar, pero tú al no obedecer a Dios, la cobertura de Dios, la cobertura de tus hijos se remueve porque hay un principio. Si tú obedeces a Dios, la cobertura viene automáticamente. Cuando no obedeces a Dios, la cobertura ¿qué? Se sale automáticamente. Y no es un juego que Dios tiene contigo, que sea me obedece, no, eso es algo que tú tienes que hacer por tu vida. Si tú amas a Dios, tú siempre vas a obedecer lo que Dios dice. Quizás es difícil, quizás muchas veces no quieres, pero tú obedeces a Dios y la cobertura te sigue siendo ¿qué? Más fuerte y más fuerte en tu vida. E igualmente, cuando tú no obedeces a Dios, la cobertura se pone más débil en tu vida, más débil, y el enemigo es más fácil para entrar en tu vida personal. Él te trae enfermedades, Él te trae quejas, Él te trae bochinches, Él te trae todo lo que Él pueda para que te llene de amargura en tu corazón, odio en tu corazón. Es lo que hace Él. David vio con sus propios ojos el efecto que hace cuando uno no obedece a Dios, que también él lo escribió en uno de los Salmos, Salmos 23, pero en el Salmo 51, verso 11, por favor, pastora, Salmo 21, verso 11, vamos a ver David aquí, David understood what is it to be obedience and be not obedience. He understood what is it to be in the presence of God and not under presence, because he saw it with his own eyes. In Psalms chapter 51, Salmos 51, Salmos 51. David está hablando aquí. Mira, y yo quiero que, pastora, y el pueblo que está escuchando, yo quiero que tú sientas el miedo que David tiene. David, que yo digo, un hombre que está detrás de mi corazón. Por David, el rey, David tenía miedo que esto le pase a él, y nosotros también debemos de tener. Yo sé que muchos de nosotros la doctrina, el Espíritu de Dios no te sabe. No es que no te sabe, quizás está en ti, pero no está activo como debe estar. ¿Verdad que sí? Porque si tú estabas activo, el Espíritu Santo estaba activo de ti, o tú tenías un fuego para Dios, tú buscabas de Dios, porque eso el Espíritu Santo te lleva para buscar de Dios. El Espíritu Santo no te saca de la presencia de Dios, Él quiere que tú te metas más en la presencia de Dios. David, en el Salmo 51, verso 11, pastora, lémelo, por favor. 10, 11. 11. No me eches de delante de ti, y no me quites en mí tu Santo Espíritu. Ay. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cast me not away from your presence. No sé si que para escribir esas palabras no puedes sentir el temor que tiene David cuando está escribiendo esto. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. David, for his own eyes, David con sus propios ojos vio el afecto que es no estar en la presencia de Dios y el que el Espíritu Santo se le parte de uno. Hermanos, no sé si te entiende que es el Espíritu Santo que te mantiene, no eres tú.
No es por tu fuerza, no porque tú quieres, es el Espíritu Santo que te motiva, que te están aquí, no porque te querían, porque el Espíritu Santo lo empujó, lo ayudó, lo trajo, mira, voy a la iglesia, ven para la iglesia. El Espíritu Santo que siempre para las cosas de Dios, Él es el que te lleva para las cosas, Él es el que te lleva a orar, Él es el que te lleva de la palabra, Él es el que te lleva a venir para la iglesia, Él es el que te lleva a hacer todo lo que Dios te pide, Él es el que te ayuda a llegar a ese punto. Pero imagínate tú, ahorita mismo, como David se sentía cuando David vio el efecto que cuando uno se aparta de Dios o el Espíritu de Dios se aparta de uno, ¿qué le pasa a la persona? Bueno, David vio al rey Saúl con sus propios ojos. Para mí, Dios le reveló a David, mira lo que pasa cuando estaba joven, mira lo que pasa cuando uno se aparta de mi presencia, cuando uno se aparta y mi espíritu no está en él más nada. David lo vio como Saúl se puso loco, los demonios venían y lo atormentaban a él. Quizás nosotros también, porque no tenemos la presencia de Dios, no tenemos el Espíritu Santo, se aparta de nosotros, no podemos dormir, siempre estamos nerviosos, siempre estamos con enfermedades, siempre estamos perdidos. Esos son los afectos que nos pasan a nosotros cuando estamos apartados de Dios. Todo nos sobrecarga, todo lo sentimos mal, todo un dolor de cabeza, todo está mal en mi vida. Porque el que tiene el Espíritu Santo dentro, él ve todo a lo contrario. Él ve el gozo, la alegría, el ser los caminos de Dios. Él le da sabor. El Espíritu Santo es el sazón que uno necesita en la vida de uno. Pero no está ahí. David vio a Saúl el efecto, los demonios que venían y lo atacaban a él. Quizás muchos de los padres cristianos también, si no saben cómo traer la presencia de Dios en su familia y meter el Espíritu Santo en sus vidas, se pueden sentir lo mismo. Mira, mi hijo, mi hija se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está perdiendo? Dios enseña que, la presencia mía no está, o dos, mi espíritu se ha apartado. Y muchos de nosotros, bueno, pastor, pero yo vengo. No es eso que tú vengas, no es eso que te escuches, es que la palabra no es solamente para escuchar. La palabra no es solamente para sentarte y escuchar, la palabra es para qué? Para ponerla en qué? Activarla en tu vida. Cuando tú la activas en tu vida, te voy a decir algo, cuando tú la activas en tu vida, la presencia de Dios llega a tu casa. El Espíritu Santo llega a ti y a tu familia. Hay algo que Josué dijo, que yo y mi casa serviremos al Señor. Él estaba bien seguro que la presencia de Dios no se iba de su casa y también el Espíritu Santo no se iba a apartar. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios sobre todas las cosas. Dios le dio la victoria a Josué. Pues también Josué tenía miedo, como muchos padres tienen miedo. Dios le dijo a Josué, Josué, sea valiente y fuerte, yo estoy contigo. Y muchas veces los padres, tú necesitas escuchar esto en esta noche, sea fuerte y valiente, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Manténgate fiel conmigo y tú vas a ver mi gloria llegar a tu casa. Y no solamente en ti, pero en toda tu familia. Tarde o temprano va a tocar a uno de tus hijos, o va a tocar a todos tus hijos. Sea obediente. Sea obedecer a Dios. Una de las cosas que yo he visto muchas veces es cuando yo veo una madre o un padre orando, arrodillado orando, y los hijos le pasan por el lado, los hijos la miran y saben, este momento es de ella con Dios. Y no molestan, no dicen nada. Pero lo que yo he visto también es que cuando ellos se van, el impactar, tú hiciste algo en sus vidas. Porque ellos te ven que tú no le estás diciendo, mira, sirve a Dios, que ellos te ven que tú estás sirviendo a Dios. Mira, lee la palabra, ellos te ven que tú estás leyendo la palabra. Y muchas veces los padres tienen que invitar a los hijos que vengan. Mira lo que el Señor me enseñó a mí. Yo lo hice con mis hijas, yo lo hago con mis hijas. El otro día yo tuve la experiencia con uno de los versos que yo he leído muchas veces, Y la pregunta que es que cuando Jesús le escupió al ciego y le dijo que le puso en los ojos, le dijo, vaya y lávase. Y yo me quedé sorprendido porque yo digo, pero ¿cómo él va a andar si todavía está ciego? ¿Cómo él sabe dónde está la piscina en que Jesús lo mandó si todavía está ciego? Busqué los comentarios en la palabra, le pregunté a mi esposa, le pregunté busqué también en algunos pastores que yo conozco, busqué lo que dicen sobre esto. Y
Y te digo la verdad, todos me dieron más o menos la misma respuesta. Quizá el hombre, como muchos años de ciego, él sabía cómo llegar ya. Y digo que está bien. Pero no fue hasta que me hablé de mi hija, Rosemary, le dije, Rosemary, mira, esto me está todo el día molestando. Rosemary, ¿qué tú piensas? Rosemary dijo, dime, papi. Le leí la escritura a ella y ella se quedó pensando. Y después ella hizo algo que ninguno de nosotros decimos, y era que ella regresó al contexto. Ella fue a cómo empezó cómo empezó a hablar Jesús. Y Jesús está hablando de la luz, que es la luz del mundo. Entonces me está diciendo Rosemary que, papi, para mí yo me imagino que Jesús está hablando de la luz. Está diciendo que, aunque también dice que en la oscuridad, la luz puede estar en la oscuridad no entiende. Entonces me quedé pensando y digo, yo creo, papi, yo pienso que aunque le puso, todavía estaba ciego, que la luz que Jesús está hablando le entró en él y él pudo ver el camino donde tenía que ir, porque la luz que es el Señor lo estaba guiando. Y me quedé sorprendido porque yo nunca pensé en eso. Y digo, wow, eso sí, it makes sense. Porque si Jesús es la luz y aunque tú estés en la oscuridad, aunque tú estés en el mundo como me pasó a mí, Jesús todavía me estaba guiando con la pequeña luz que yo tenía, todavía me estaba guiando en los caminos al momento donde me recibí el Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, Padre, no se sientan mal porque esta luz que tú estás enseñando a tus hijos se le queda en el corazón de tus hijos y tus hijos van a decir un día, ¿sabes qué? Mi mamá o mi papá era un gran ejemplo en las cosas de Dios. Y ellos me hablaron de una luz que yo no entendía, pero esa luz ahora entiendo me estaba guiando, o me está guiando cada día más y más a conocerlo a Él. ¿Y quién te enseñó eso? Mi mamá, mi papá. Yo lo vi. Yo me acuerdo una vez que mi hija me dijo, yo empecé a hablar de lenguas, y mi hija me dijo, oh papi, yo no te escuchaba hablar de lenguas por mucho tiempo. Ella lo dijo parecido, pero yo me arrepentí porque yo dije, wow, en verdad, yo no he hablado en lenguas por mucho tiempo. Me empecé y dije, wow, God, como tú hablas, ¿verdad? Los hijos también te hablan. Dios usa a los hijos para que te hablen. Y los hijos, en otras palabras, ella notó algo en mi vida. Y los hijos tuyos van a conocer algo. Cuando tú no alabas, cuando tú no buscas de Dios, los hijos tuyos se dan cuenta. Ah, ahí va papi otra vez, ahí va mami otra vez. Lo mismo otra vez. Ella sube y baja, sube y baja. Un contar con Dios cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, se aparte de Dios. Cuando las cosas están bien, va a la iglesia, cuando las cosas no están bien, no va a la iglesia. Ellos se dan cuenta de todo esto. Si no me crees, pregúntale a tus hijos. Dime la verdad, hijo. ¿Cómo tú me ves a mí teniendo relación con Dios? No te sorprenda que hay uno que va a decir, papi, you know, I never see you pray. I never see you read the Bible. You tell the truth, but I don't see you do it. You see, all these things, Eli did not teach his children, his two sons. His two sons were killed. His two sons, look, muchas veces el enemigo te engaña tanto que tú piensas que tú tienes el Espíritu Santo y te va a pelear, y cuando va a pelear te matan. Aquí pasó con los dos hijos de él. Israel estaba protegido y ahora se levantó una guerra contra los palestinos, y los dos hijos fueron adelante como si ellos todavía tenían la cobertura de Dios y fueron a pelear. Síganme que vamos a ganar porque tenemos el acta de pacto con nosotros también, y nosotros somos los hijos de Eli, somos también sacerdotes. Y cuando fueron, lo primero que mataron fueron los dos hijos de él. El día murió. Y después, encima de eso, cuando regresaron y dijeron noticias a papá, Elías, los dos hijos tuyos murieron y se llevaron la acta del pacto. Elías estaba sentado en una silla, se paró, cayó, se pegó la cabeza y murió. Los tres murieron en el mismo día. Y también encima de eso, la esposa de uno de los hijos de él estaba dando luz. Y cuando dio luz, salió el hijo, y cuando ella escuchó la noticia que los hijos, el esposo de ella ha muerto, y el hermano también ha muerto, y el papá también ha muerto, ahí dijo ella, la presencia de Dios se ha apartado de Israel. Ella reconoció que la presencia de Dios no está ahí mañana. Y ahí también ella murió. Murió toda la familia. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros apartamos de Dios, no solamente tú, o sea, dijo, yo en mi casa servimos al Señor. Pero cuando tú te apartas, yo y mi casa, porque todo es tu casa, no servimos al Señor.
Uno tiene las bendiciones y otro tiene las maldiciones. Cuando tú, yo y mi casa nos vamos a servir al Señor, te lo voy a decir bien claro. Vas a morir espiritualmente. Todo se cae. Todo se cae. Todos los sueños, todas las promesas, todo nunca lo vas a alcanzar porque ya está muerto. Todos murieron. Qué historia tan triste, ¿verdad? Un hombre que tenía la posición de ser sacerdote, un hombre que tenía la posición de ser un ejemplo bueno para sus hijos, por no decirle nada, porque mira, a él vieron dos personas y le dijeron, mira, tus hijos están mal. Samuel, que era jovencito, Dios me habló y me dijo que tus hijos están mal. Y otra persona me dijo, mira, tus hijos están mal. ¿Y qué hizo él? Él fue, habló con sus hijos. Hijo, me dijeron que tú no estás bien con Dios. Temblando. Porque hay padres que son así, que no le temblan cuando le avisan a los hijos, hey, ¿qué está pasando? Me están leyendo que tú no estás con Dios, que todo está mal, que te está pasando de Dios, con miedo. Tienes que aprender, mira, porque por cualquier cosa que te ponen en tu mente, si tú dices algo se va, si tú dices algo ya déjame quieto, no me hables más, pero te ponen miedo que tú no quieras hablar con ellos y prefieres tú que sigan en los caminos mal y no reprenderlos. Mira, reprenderlos muchas veces nosotros cogemos esa palabra por muy fuerte porque te reprendo, Satanás. Empezamos que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Reprender no es así con los hijos de nosotros. Es, mira, hijo mío, hay un camino mejor que esto. Y si tú en verdad quieres que tus hijos regresan a los caminos de Dios, hay una manera de hablar con ellos con amor. Así como Dios te habla, con amor, con gracia. Esto es importante para mí. Hijo, hija. Yo busco a Dios. Y yo declaro en mi promesa que Dios me ha dado a mí en tu vida también. Yo no acepto lo que está haciendo, pero yo sé que hay un punto donde yo puedo llegar, pero voy a orar. Voy a orar. Porque el único que puede cambiar la mente del hombre, el único que puede poner algo en el hombre, en los hijos de nosotros, es Dios. Pero necesita una madre, una padre, una abuela, fielmente declarando. Amén. Bendecidos. Nos vemos el domingo si Dios quiere, nos vemos el domingo a las 11. Si Dios no ha venido, si Dios vino, amén, estamos en el cielo. Si no, nos vamos a ver el domingo a las 11. Vamos a hablar de Samuel. Samuel es un gran ejemplo de esos hijos que son rebeldes contra los padres. Tú dices que sí, y dicen que no. Tú dices blanco y dicen negro. Hay hijos así, ¿verdad que sí? Siempre es lo contrario. Samuel es uno de ellos, un gran ejemplo que Dios nos dio a nosotros. Pero con todo eso, para cerrar aquí, les pido que oren por lo que está pasando ahora en el mundo. Hay muchas cosas que se están saliendo, muchas cosas que se está poniendo feo. La cosa está poniendo fea. Bien fea. Dicen por ahí que va a haber una guerra mundial 3. Y no sé hasta qué punto, pero yo sé que todo esto es bíblico, todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia y todo esto va a pasar, está pasando en tus propios ojos. No seas ciego, no pares de hablar con tus hijos, que señala a tus hijos, mira lo que está pasando en el mundo. Vamos a orar por Israel, porque Dios dice el que bendice a Israel sea bendecido y el que maldice a Israel será maldecido. Entonces, bendice a Dios, que Dios le dé a Israel la inteligencia, la sabiduría, para que ellos hagan las cosas bien. Porque muchas veces también, siendo el pueblo de Dios, veamos que muchas veces por los motivos, muchas veces son mal, pero que ellos se mantengan y hagan las cosas bien con Dios, para que Dios le dé favor a ellos. Amén. Bendecido, nos vemos el domingo si Dios quiere.